Entonces creo que en este mundito muchas veces también puede llegar a ser lo mismo. O sea, tú coges la roca como Sísifo, buscas subirle a la montaña y cuál es el placer, o sea, cuál es el placer si muchas veces pues la piedra otra vez va a caer o de nada servirá subir la piedra porque nuevamente otra vez estará abajo. Sí, como muchos proyectos que llegamos a comenzar, ¿no? Muchos proyectos que le metemos tiempo, le metemos dinero o matamos mucho nuestra energía mental tratando de desarrollarlos y hay muchas cosas o muchas limitantes que hacen que esto sea hasta cierto punto poco alcanzable y nada, y los dejamos como proyectos vacíos, baldíos, ¿sí? Y es como, no sé, digamos la gente que sabe algo de música o que se dedica un poco a las ciencias humanas o al arte me pueden llegar a entender en el sentido de que tienen ciertas skills, habilidades, actitudes para pintar, para hacer música, para escribir a nivel literario. Yo siento que muchos digamos el Pablito aquí presente lo sabe, ¿no? De que puede uno gastar mucha energía mental escribiendo acerca de un tema, una crítica o sencillamente haciendo cosas como poemarios, ¿no? Transmutando, comunicando hacia sí mismo, porque hacia ninguna otra persona más, comunicando un poco de sus emociones, ¿no? A través de escritos y demás. El Pedrito está juicioso. Vamos a ver si nos envía otra vez unos 100 kits. No, mentiras, Pedrito, gracias por ese aporte. Y muchas veces son cosas que haces sin intención de ninguna más allá que ese placer de poder desarrollarlas, ¿no? O sea, el estar escribiendo o el estar leyendo un poco de literatura es de que hey, si tú lees un libro, lees una novela, es como si vieras una película y de pronto los que no estén de acuerdo me disculparán, pero es como hey, el libro o la novela no deja de ser tan inverosímil como la película. ¿Por qué? Porque siguen siendo relatos ficticios, o sea, siguen siendo incluso digamos esos libros que llegan a ser como bibliográficos o de que algún millonario llega a escribir un libro como qué sé yo, en 12 pasos para ser una persona exitosa o qué sé yo en algún momento llegué a leer libros de ese tipo y lo leía más con el deseo de hacer fundamentos críticos más que verdaderamente aplicarlos, ¿sí? Probablemente esté equivocado, probablemente por ello no soy rico, pero más allá de quererlos leer para aplicar, los leía para hacer crítica de ellos. ¿Por qué? Porque como les digo a ustedes, o sea, leer libros de esta índole no dejan de estar manchados por cosas como lo inverosímil, por la fantasía, por el querer romantizar una situación, un momento, una condición, o sea, no deja ser una mente que desea proyectar lo mejor de sí, ¿sí? Entonces muchos de estos relatos del pasado o incluso del momento presente llegan a estar solamente romantizados, ¿sí? Y bueno, pero con esto lo que voy es de que igual, o sea, muchas veces uno como literato o como degustador de estas cosas que no te llevan a nada, es como, hey, te lees una novela, te ves una película y es de que, hey, pues esto no es la vida real, o sea, no vas a, o sea, si tú ves una película de acción y ves al tipo dándose plomo y demás, no significa de que las balas no hacen daño o de que si el man recibió un balazo en, qué sé yo, en un costado del abdomen y sobrevivió y cogió y se cascó a otros 3 manes, así funciona el mundo real, ¿no? O sea, muchas cosas como en la literatura, en las ficciones de las películas, del cine, de las
las novelas. Puede llegar a estar muy romantizado todo esto, o sea, todas estas situaciones, y uno no se las puede llegar a tomar de forma objetiva, porque es que el mundo no funciona de esta manera, ¿sí? Pero no dejan de ser cosas que se disfrutan, ¿sí? O sea, son cosas que no llegan a ningún sentido, no te llevan a nada, pero aún así siguen siendo cosas disfrutables, ¿sí? Entonces creo que también, digamos, esto, el hacer divulgación, y para personas, digamos, como yo, de pequeños nichos o pequeños creadores o personas que apenas están comenzando, en un principio se toma como eso, como se puede llegar a tomar como eso, como algo que haces sin ningún sentido, algo que puedes llegar a hacer de forma cotidiana, como esto, charlar, compartir alguna opinión, un pensamiento, sí, y que haces sin motivo ninguno de verte recompensado, ¿sí? Y no está mal, o sea, la verdad no está mal. Siento que finalmente pues uno mismo es el que se busca hacer sus propias narrativas para tomar decisiones en su vida. Y aquí estoy pensando, en este momento que estoy diciendo, estoy pensando acerca de lo que pienso acerca de la libertad, la verdad. Pero sí, mucho de esto que puedes llegar a leer y puedes llegar a ver, pues puede romantizar y puede guiar un poco en las situaciones correctas, en los momentos justos. Es muy situacional, ¿sí? El que puedas llegar a aplicar mucho de lo que ves o lo que lees en la vida real. Yo me acuerdo que como les comentaba, digamos, hubo un tiempo donde leía mucho como libros de motivación personal y los 12 cierres más importantes y GoPro. ¿Qué más libros? La mente de tiburón. Es que justamente aquí a mi costado tengo la biblioteca y tengo varios ejemplares de libros de este tipo, ¿no? Pero lo que les vengo a contar es acerca de Padre Rico, Padre Pobre. Ey, Andy, ¿cómo vas? Estoy intentando llevar el tema de la libertad para luego jugar un poco de Overwatch, pero no he podido conectar el tema. Pero es que tampoco sé qué decir del tema, pero bueno. Para los que apenas están llegando, nada, pues el tema al que quería llegar era hablar un poco acerca de la libertad, de pronto leerlos, saber qué piensan acerca de la libertad. ¿Somos libres? ¿No somos libres? Porque si lo somos, en algún momento te has llegado a sentir poco libre, y si es así, ¿por qué? ¿Sí? O por el contrario, has sentido que tus decisiones repercuten mucho y son netamente cosas arraigadas a tu decisión y a tu voluntad. Pues también me gustaría saber por qué, o sea, por qué crees que eres completamente libre, ¿sí? Pero mientras tanto, les sigo comentando lo que les comentaba. Y entonces, nada, pues yo me acuerdo que, claro, en pandemia leí mucho acerca de estos libros de desarrollo personal y motivación y prosperidad y manifestación cuántica. No, mentiras. No. O sea, me disculpan si lo hago de forma burlona. O sea, porque yo en algún momento sí llegué de pronto a verme muy influido por este tipo de cosas, y incluso pues a creerlas y a verlas fundamentadas y demás, ¿no? Pero pues nada, siento que es normal, o sea, en el lineamiento que uno hace para llegar a pensar cosas superiores, pues llegar a pensar, ay, me disculpan, no es que ya la cagué, ¿cierto? No es que llegue a pensar cosas superiores, pero para uno cambiar de alguna manera su posición, su pensamiento, sí tiene que pasar por otros pensamientos, o sea, justamente, o sea, tienes que pasar por antítesis, después te replanteas y demás, ¿no? Digamos, en algún momento escuché una frase que decía como, ¿cómo crees que leo tan poco como para no cambiar de opinión, ¿no? Ok, me dice Sandy, está bien, ahora mismo estoy más cinéfilo, debería leer un libro. Y, o sea, no quiere decir que de alguna manera la literatura reemplace el cine,
porque en efecto los estímulos que uno recibe a nivel audiovisual son muy diferentes a los que recibe pues, a través de la literatura. Hay mucha gente que en efecto le cuesta mucho leer y ni siquiera les cuesta leer porque lean lento, porque se confundan, no, sino porque carecen de una capacidad creativa. O sea, porque es que la capacidad de leer no es solo leer, o sea, la capacidad de leer también o el gusto hacia el deseo de leer también deriva mucho de la capacidad que tienes para imaginar, ¿sí? Porque es que una lectura sin imaginación muchas veces no te lleva a nada, ¿sí? Digamos, hay un libro, pero no me dejen perder de lo que les iba a contar de mi mamá, ¿listo? Digamos, hay un libro, el de Fenomenología del Espíritu, de Hegel, sí, de Hegel. Bueno, ahí lo tengo. El punto es que una vez como que intenté empezar a leerlo, igual que el Anticristo de Nietzsche, intenté empezar a leerlo y ¿qué pasaba? O sea, había muchos conceptos los cuales tú tenías que tener como una cadena significante. Para los que no sepan, una cadena significante es como una cadena de hechos fenomenológicos o de experiencias que tienes que vivir para que algo o para que cierta cosa, una palabra, un objeto cobre algún tipo de significado, ¿sí? Entonces en la filosofía se hace mucho eso. O sea, en la filosofía hay muchos conceptos que tienen una cadena significante que hacen que una palabra, un hecho, una cosa cobre como un significado, ¿sí? Y muchas veces en la filosofía lo que toca hacer esto, o sea, más allá de pensar las cosas de forma objetiva, como las lees, o sea, pensar la cosa como la cosa. Digamos, hay una frase de Facundo Cabral que dice que hay gente que piensa que las palabras son las cosas, ¿sí? Y no, hay muchas cosas que van mucho más allá de la palabra, ¿sí? La palabra solamente es una transmutación del pensamiento, sí, pero no es la cosa como tal, ¿sí? O sea, la palabra solamente es una herramienta con la cual tú haces un acercamiento a la verdad, pero no es la verdad en sí misma, ¿sí? Entonces, mucho de lo que tú lees, muchos conceptos, digamos, en el campo de la filosofía, de la literatura, tienen que verse más allá de tomarse de forma objetiva y como la palabra son las cosas, más allá de tomárselas como eso, tienen que verse resignificadas, o sea, tienen que verse imaginadas, ¿sí? Y no, pues en efecto mucha gente que carece de la capacidad de imaginar, o sea, no quiere decir que no sueñen, no quiere decir que no sean personas creativas ni nada por el estilo, pero sí carecen como es que no, sí, como ese deseo de proyectar, sino esa capacidad de proyectar imágenes mentales, tal vez, no sé. Nuevamente, hablo desde la ignorancia. Entonces me disculparán si estoy en lo equivocado. Estoy en lo equivocado, los leo, la verdad, los leo y porque pues en efecto yo estoy aquí para aprender, la verdad, no creo que tengo muy poco que enseñar. Pues en efecto el mundo audiovisual, como puede ser el mundo del cine, pues nada, el estímulo llega a ser muy muy diferente. El cine muchas veces es como un sueño. O sea, el cine muchas veces es como un sueño. Conectas a través de la empatía. O sea, la literatura te lleva a imaginar, pero siento que el cine te puede llegar a conectar con la imaginación de otros. Porque ¿qué pasa? Es que en la literatura, por más de que hayan ciertos percentiles que te condicionen a pensar cosas como un dialecto, un idioma, ciertos rasgos faciales de personajes y demás, todavía deja mucha cavidad para la libertad imaginativa. O sea, todavía deja mucha cavidad para la especulación de lo que puedes llegar a pensar acerca de un tema, de un personaje, de una situación y demás, ¿sí? En cambio, en el cine es un poco más objetivo, podría decirse así, porque hay cosas como, qué sé yo, paleta de colores, sonido, o sea, ya de por sí la película tiene una intención, ¿sí? En efecto, igual que la música, igual que los significados de ciertas palabras y ciertas cosas se transmutan. A veces la intención del director, de los actores es proyectar algo y lo que resulta es siendo otra cosa, ¿sí?
¿Por qué? Porque es que el cine no deja de ser igual que el lenguaje. O sea, es una herramienta para comunicar. ¿Y qué pasa con las herramientas de comunicación? ¿O qué pasa con el lenguaje? El lenguaje tiene vida, ¿sí? El lenguaje tiene vida. El lenguaje no es de aquella persona que lo habla, o no es o no es propio de aquel territorio que se habla. El lenguaje tiene vida propia, ¿sí? El lenguaje cambia, ¿sí? Y pues así mismo, como digo, el mundo del cine es igual. O sea, el mundo del cine tiene su propio lenguaje, o sea, tiene vida propia. Y muchas veces, claro, el director, el actor tiene una intención, pero el lenguaje del cine puede verse transmutado, puede verse cambiado, ¿sí? Puede cambiar culturas, puede cambiar estilos de vida, personas y demás. Entonces, pues nada, yo no digo que las personas que ven cine, y no leen la literatura son menos ilustrados. Para nada. Hay mucha gente que en efecto conozco que son personas muy ilustradas y netamente consumen cine. Y hay mucha gente que en efecto lee mucho, pero llegan a pensar muy poco. Entonces siento que no es directamente proporcional, ¿sí? No me casaría con ninguna de las dos. O sea, en efecto no recomendaría más el cine que la literatura, o más literatura que el cine. Pero sí son cosas que se complementan mucho la una con la otra, la verdad. Entonces me dice Sandy, lo mejor de leer es sumergirse en la historia. En efecto, sí. Imaginar cada detalle, vivir como propia la historia, sí, y al mismo tiempo aprender palabras y conocimientos nuevos. Sí, estás en lo correcto, la verdad. Y finalmente siento que toda esta cadena de estímulos que te das a través de la literatura, de la música, del cine, son sumamente buenos. Y creo que la gente que está de pronto un poco reacia a esto, a pensar como no, es que casi no me gusta el cine, o no, casi no leo. O sea, son personas que se están cohibiendo de cierto espectro del conocimiento. ¿Por qué? Porque es que finalmente cuando tú lees, finalmente cuando tú ves una película, finalmente cuando tú escuchas una canción, no solamente estás consumiendo un contenido, o sea, estás introyectando emociones, pensamientos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú chocas estas emociones, estos pensamientos, estas ideas con tus ideas, estás teniendo un diálogo con el contenido, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un libro no lo estás leyendo, cuando tú lees un libro estás teniendo un diálogo con tus pensamientos y los pensamientos de un otro. ¿Por qué? Porque es que lo que está en el libro no es tuyo, tú no lo pensaste, o probablemente sí lo pensaste en algún momento, incluso lo viviste, pero no desde la posición en la que la vivió esa persona, ¿sí? Entonces, más allá de que uno esté consumiendo algún contenido, están teniendo diálogos, y esto es sumamente fructífero. Es muy bueno la verdad, porque básicamente si tú no tienes estímulos externos de amigos, de familia, de literatura, musical, artístico, o sea, si tú no tienes diálogo con otras líneas de pensamiento diferentes a tus nociones, o sea, si eres hermético, por decirlo así, ¿qué va a pasar? Que tus pensamientos básicamente van a ser incesto con tus propios pensamientos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si tú tienes un pensamiento disruptivo, un pensamiento de alguna manera errado, ¿cómo quieres de alguna manera mejorarlo, o cómo puedes llegar a cambiarlo si el mismo medio con el que estás errando es con el que estás pensando? O sea, es muy difícil. No, o sea, desde mi ignorancia podría decir que es imposible poder llegar a mejores ideas solamente pensando por sí mismo. O sea, yo nuevamente hablo desde el sesgo de mi experiencia,
y desde mi posición y mi fenomenología y mi caparazón, mi cápsula, porque pues todos estamos como encapsulados en, básicamente sí, también en líneas de concepto y contenidos, pero llego a pensar que por sí mismo tú no puedes llegar a grandes ideas. O sea, por ti mismo no puedes llegar a grandes ideas. Y como decía Newton, si era Newton, corríjame si no es así, decía, pues muchos de nosotros, o al menos él, decía, estoy parado en hombros de gigantes. Estoy parado en hombros de gigantes porque mucho de lo que pienso deriva de herramientas previas a mí. Sí, el lenguaje fue previo a mí. El lenguaje de matemático fue previo a mí. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas, nuevamente, digamos, este medio donde tú estás consumiendo esto, este medio donde todas estas herramientas, esta serie de herramientas que ustedes no ven, por las cuales yo estoy comunicando esto, no las hice yo. No las hice yo. Básicamente estoy utilizando o estoy teniendo un encaramiento con el intelecto materializado, básicamente, de otras personas. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que nosotros llegamos a desarrollar es porque somos o sea, nos entregamos a la humildad, muchas veces muda, de reconocer eso, de que estamos parados en hombros de gigantes y si no apropiamos, no agradecemos y no reconocemos estas herramientas que nos están brindando los otros, ¿cómo vamos a llegar a conocimientos o a pensamientos superiores? Sí. Nuevamente, sin saber hablar, pues no vas a llegar a no quiero decir que no puedes llegar a pensar, porque es que en efecto sí contemplo la idea de que muchas personas que carecen de la escucha o del habla, pues piensan, obvio, en efecto piensan, sí, pero ustedes me entienden, o sea, ustedes me entienden en el sentido de que en el enfrentamiento de tus ideas con otras ideas, o sin el reconocimiento de estos conocimientos previos para llegar a conocimientos superiores, yo siento que probablemente de forma empírica y autodidacta puedas llegar a conocimientos superiores, la verdad. ¿Sí? Y no hay peor cosa que aquellos que saben que no saben. O sea, aquellas personas que no saben, pues en efecto son personas que, aparte de saberse testarudas, porque creo que de eso sí pueden llegar a ser conscientes, aparte de ser personas testarudas, pues también son personas que se prostituyen a una idea, a una ideología y no cambian por más de que el contexto histórico y todo lo externo a él pues no le dé la razón, ¿no? O sea, no quiere decir de que uno tenga que de alguna forma como que prostituir sus ideas, porque pues tampoco esa es la idea, ¿sí? Pero uno sí tiene que ceder. O sea, uno sí tiene que ceder y aceptar que se equivoca, aceptar que erra, por decirlo así, ¿no? Bueno. Pero Andy, creo que bueno, sí me escuchaste, ¿no? Acerca de la libertad. Sí, me gustaría saber, Pablito, el amor, que está por ahí conectado. Sí me gustaría saber qué piensan al respecto. O sea, porque llegan a creer que pueden llegar a ser personas libres, o por el contrario, alguna vez han visto o han reconocido que las condiciones, qué sé yo, emocionales, actitudinales, familiares, materiales, económicas, psicosociales, ven limitada su libertad, o por el contrario, si creen que son completamente libres. ¿Y por qué? Porque creen que son completamente libres. Me gustaría leerlos y saber por qué y ir desarrollando ideas. Me gusta. Gracias, Andy, por tu aporte. Entonces, mi mamá sí me decía como, digamos, como yo nuevamente, como les decía, consumía como esta serie de libros
con la intención de sí hacer pensamiento crítico, ¿sí? En el sentido de, o sea, ver qué tan iluso puede llegar a ser uno. O sea, yo siento que, bueno, este tipo de literaturas no son para todas las personas. En efecto, todas las personas tienen alcance de ellas, ¿sí? Pero sí siento que no es algo que sea para todos. O sea, de que si el libro dice que tú eres un mediocre porque no te levantas a las 5 de la mañana y vas y haces ejercicio y te lees 1 hora en la mañana y que yo no sé qué, no son cosas que aplican para todos, ¿sí? ¿Por qué? Es que miren que esto va conectado con el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque es que si tú no tienes ni siquiera o sea, si tú no tienes ni siquiera para comer, ¿sí? O sea, ¿cómo vas a aplicar cosas como, hey, me levanto en la mañana, como frutas, salgo a trotar, o sea, ahí ya empiezas a verte limitado. ¿Por qué? Porque no tienes cosas como la comida, ¿sí? O sea, muchos lugares donde en efecto no tienes ni siquiera acceso económico para estos libros, ¿sí? Entonces puedes empezar por ahí, ¿no? O lo que muchas veces dicen como, hey, no sé si acá se puedan mencionar personajes como Elon Musk, tal vez sí, tal vez no sé, pero bueno, ya lo mencioné. Elon Musk, ¿no? Como, bueno, él empezó todo su proyecto en el cochero, en la cochera de su casa y que yo no sé qué. Hey, muchos de nosotros ni carro tiene. ¿Cómo vamos a tener una cochera? ¿Cómo vamos a tener un parqueadero, no? Y muchos de estos libros de autoayuda, desarrollo personal y demás van muy por esta línea. O sea, en el sentido de que mucha de tu carencia deriva de la mediocridad, ¿sí? Y digamos, yo tengo un pana que ojalá se conectara en el chat y me hablara si es el caso. Pero creo que ahorita debe estar ocupado. Él me dice muchas veces eso, me dice como él sí es muy fundamentalista en el sentido de que él sí considera de forma objetiva que toda la miseria, la pobreza y la carencia de muchas personas deriva de la mediocridad, ¿sí? Y él me dice como, bueno, hay personas que como yo, digamos como él, ¿sí? A mí te doy un saludo. Dice, hay personas como yo que en efecto quieren grandes cosas, quieren ser personas importantes, quieren ser personas grandes en su campo, ¿sí? Quieren dinero, quieren comodidad, quieren conocer el mundo, ¿sí? Y está bien, o sea, quieren ser ostentosos y quieren vivir una vida desde el dinero. Y está bien, o sea, es completamente aceptable, la verdad, ¿sí? Y muy por el contrario, hay muchos otros que dicen, hey, no, o sea, a mí me gustaría cosas más sencillas como tener una granjita, tener algunas semillas, un potrero, tener que sembrar, tener una buena esposa, y, o sea, cosas muy sencillas como ser autosuficiente. Y es como, bueno, o sea, esa autosuficiencia o ese deseo de poco, ¿lo consideraríamos mediocridad? No sé, díganme ustedes. O sea, el hecho de desear poco o de vivir una vida fuera de tanto capital. Uy, ¿se escucharon? Se consideraría mediocridad. No sé. O sea, desde mi posición que yo defiendo la segunda opción, en el sentido de que una vida con pocas cosas es una vida con menos sufrimiento, sí, porque en efecto, digamos, uno de los conceptos, un concepto en la filosofía acerca de la filosofía, lo que busca la felicidad o una vida plena, sí, ese es el objetivo principal de la filosofía. Hay un filósofo que sí decía como entre más cosas tienes, pues menos libre eres, o más insufrible eres, o si me hago entender, por el hecho de que el tener cosas es tener responsabilidades, y el tener responsabilidades requiere herramientas emocionales, requiere herramientas mentales, ¿sí? Entonces hay muchas personas que en efecto no tienen estas herramientas emocionales, estas herramientas mentales,
¿Y qué pasa? Pues por más de que tengas dinero y por más de que tengas la empresa y seas directivo en algún lado y demás, hay gente que no tienen la capacidad de llevar estas cargas, ¿sí? Y los llevan al colapso y por el contrario los hacen personas más tristes, los hacen personas más solas, los hacen personas menos felices, ¿sí? Y en cambio si tuvieran lo mínimo como esto, algunos libros, una esposa que los ame, un gaturrito como ese que está allá atrás, los harían muy felices y ese es su ideal y demás, ¿sí? Y él me sostiene básicamente esto de que el pobre es pobre porque quiere y hola Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y me sostiene mucho esta idea de que la persona no tiene artículos, no tiene el empleo que desea, es porque básicamente no lo quiere, ¿sí? Pero nuevamente la pregunta es ¿y cuántos quieren estar en la calle? O sea, ¿cuántos quieren, como el meme, ¿no han visto ese que dices que ¿qué desayunaste? Y la nena dice como unos quipitos y un jugo del valle, algo así, que no me acuerdo bien. O sea, ¿quién quiere estar en esas condiciones? ¿Sí? O sea, no se puede negar que en lo que cabe de tu libertad, muchas de tus decisiones sí te pueden llevar a estas condiciones, pero no se puede negar de que también hay, o sea, y nuevamente ya aquí estoy dando mis posturas acerca de la libertad, no se puede negar de que muchas condiciones, hay muchos factores condicionantes que te llevan a estar en estos estados, ¿sí? O sea, no quiere decir que uno tenga que culpar siempre al sistema, en efecto no, o sea, una persona no tiene que justificar siempre al sistema de su carencia de intelecto, de su carencia económica, o a nivel aspiracional, no poder llegar y lograr lo que quiere. Pues en efecto, uno no siempre puede culpar al sistema de ello, porque el sistema, igual que nosotros como individuos, está conformado por una serie de ideas, de pensamientos, pero ¿de dónde derivan esas ideas y pensamientos? De demás sistemas y demás personas, ¿sí? Y nosotros estamos en ese sistema y estamos en ese grupo de personas, ¿no? Somos partícipes sociales, ¿sí? De forma consciente e inconsciente, pero siempre somos partícipes sociales. Entonces, ¿qué pasa? De que en efecto muchas de las decisiones fuera de mi sistema, los demás sistemas, pueden hacer que yo me orille a tomar ciertas decisiones.